Buenos días, estudiantes. La clase que les grabo hoy es la clase correspondiente a la actividad uno de la última guía que les estoy enviando, que es la guía de nomenclatura. Entonces, la actividad uno corresponde al tema de los óxidos. Les voy a ir subiendo actividad por actividad para que vayamos por partes. Entonces, vamos a comenzar. Como pueden como se pueden dar cuenta, aquí tenemos una tabla periódica, la cual tiene dos datos que necesitamos para la clase. Uno, todos los estados de oxidación. Puede que hayan unos equivocados. Siempre las tablas tienen sus errorcitos. Eh, Dos, una tabla que me permite diferenciar entre los metales y los no metales, que aquí en el tema de nomenclatura es de vital importancia aprender a manejar. Como les decía en la clase anterior, hay una escalerita, mírenla por acá, en toda tabla periódica que nos ayuda a diferenciar los metales de los no metales. Entonces recuerden que lo que está encima de la escalera, todo este compendio de elementos son no metales. Los que están debajo de la escalera, pues van a ser no metales. Todos estos son metales. Chicos, aquí hay una excepción que es el hidrógeno. El hidrógeno es un no metal, pero está ahí por su número atómico. Entonces, repito, no metales y metales con la excepción del hidrógeno. Listo, chicos. Entonces vamos a comenzar. Vamos a mirar la fórmula general de los óxidos. Los óxidos se componen de un elemento cualquiera, puede ser metal o no metal, y se unen con el oxígeno para formar el elemento pegado al oxígeno, ¿sí? Esta fórmula general me dice que esto debe estar en ese estricto orden, el elemento primero y el oxígeno después. Recuerden, cuando vimos el tema de función química, la clase anterior, eh, veíamos que los óxidos son elementos binarios, compuestos binarios, perdón. ¿Por qué compuestos binarios? Porque se componen de dos elementos, el elemento cualquiera del que les hablé acá y unido al oxígeno. ¿Listo? Recuerden una cosa, el oxígeno es de carácter diatómico, o sea, se enlaza con el mismo, por eso cuando está en su estado natural, o sea, sin combinarse con nada, en su estado natural, como acá, aparece con ese 2 pequeño, que significa que es diatómico. De aquí en adelante, este concepto es de vital importancia para armar las ecuaciones, entonces por favor tenerlo en cuenta. Entonces, chicos, para aclarar, cuando su merced une el elemento y el oxígeno, a veces este 2 pequeñito, el que le dice que es diatómico, usted a veces cree que eso influye acá y no, señor, para nada. Entonces, tener en cuenta la explicación. Ok, los óxidos tienen una clasificación, que la tengo por aquí guardadita, y esa clasificación depende de con quién se combine el oxígeno. Entonces, si el oxígeno se combina con un metal, como en este caso, metal más oxígeno, el óxido se clasifica como óxido básico, ¿ok? Óxido básico. Si el oxígeno se combina con un no metal, en este caso lo vamos a clasificar como óxidos ácidos. Entonces esa clasificación tiene dos partes, óxidos básicos si es con metal, óxidos ácidos si es con un no metal. Entonces vamos específicamente a hablar de cada uno, cómo se formarían y vamos a mirar cómo se nombrarían. Entonces ya sería el tema de la nomenclatura. Entonces pasamos aquí. Vamos a comenzar con los óxidos básicos. Los óxidos básicos son la unión de un metal más el oxígeno, como ya les decía, y nos va a dar el metal unido al oxígeno. Esta M es de metal, la O es de oxígeno.
dense cuenta que siguen siendo binarios, que el último elemento siempre es el oxígeno, y esa sería la característica para identificar un óxido. Para clasificarlo, entonces ya sabemos que si es metal, va a ser un óxido básico. Entonces vamos a trabajar ejemplos. Entonces, chicos, vamos a empezar diciendo una cosa y es lo siguiente. Nosotros vamos a trabajar más que la nomenclatura, más que aprender a nombrar, que también es muy importante, igual lo vamos a aprender, vamos a trabajar formando la formación. La formación es hacer una ecuación. Una ecuación es esto, que hay aquí algo que se va a sumar, hay una flechita y hay un resultado, ¿sí? Lo vamos a hablar en esos términos mientras vemos en realidad cómo se forma una ecuación. Después ya le daremos los nombres que corresponden, le daremos los nombres técnicos, pero por el momento el antes de la flecha, el después de la flecha y la flecha que también es muy importante en este caso. Bueno, ok. Entonces vamos a mirar un óxido básico cualquiera. Entonces nos vamos a devolver aquí a nuestra tabla. Entonces, como los elementos que están debajo de la escalera son los metales, quiere decir que cualquier elemento de estos me serviría para formar un óxido básico. Entonces vamos a tomar un ejemplo cualquiera. Entonces tomemos el bario, por ejemplo, que pertenece al grupo 2 de la tabla periódica y cuyo estado de oxidación único es +2, como lo vemos aquí. Entonces recordar ese dato, +2. Entonces vamos a ir a aquí a nuestro tablón y vamos a hacer un ejemplo. Entonces, en este caso, el metal va a ser el bario. Listo. La fórmula general dice, agréguele oxígeno. Listo, le agregamos el oxígeno. Colocamos nuestra flechita. Recuerde que es una ecuación. Vamos a hacer una formación. Entonces no se pone igual, no se pone otra cosa que no sea una flecha. Entonces es la flecha para que sea una ecuación química. ¿Ok? Y vamos a seguir la fórmula general, como nos dice acá, dice coloque el metal y únalo al oxígeno. Entonces voy a colocar el metal y lo voy a unir al oxígeno. ¿Ok? Listo. Ahora me tocaría revisar cómo quedaría la fórmula. Entonces vamos a recordar lo de la clase pasada, que son los estados de oxidación. Entonces recuerden que el bario trabaja con +2. ¿Listo? Y que el oxígeno siempre trabaja con -2. ¿Ok? Entonces, es importantísimo que su merced se aprenda de memoria esto, que el oxígeno siempre es -2. Entonces, recuerden que debemos siempre revisar que la fórmula sea eléctricamente neutra. ¿Qué quiere decir esto? Que la suma de los estados de oxidación sea igual a 0. Entonces, en este caso, como vemos, +2 y -2 es igual a 0. ¿Sí? O sea que para este caso, la fórmula me quedaría como está aquí, tal cual. ¿Listo? Entonces, si yo quisiera sacar la ecuación en limpio, sencillamente me quedaría que el bario más el oxígeno produce la fórmula completa, que en este caso sería el BaO. ¿Listo? Y ahí estaríamos formando un óxido básico. Entonces, ese sería el primer ejemplo. Vamos a mirar los óxidos ácidos, perdón, y ahorita trabajamos más ejemplos para que quede más claro. Entonces, vamos a pasar acá. En este caso vamos a ver los óxidos ácidos, que son la unión de un no metal con el oxígeno
y eso me va a producir el no metal unido al oxígeno, no metal unido al oxígeno. ¿Listo? Entonces nos vamos a devolver acá y nos vamos a dar cuenta que todo lo que está aquí encima de la escalera me va a servir para hacer óxidos ácidos. Entonces, escojamos un elemento cualquiera. Por ejemplo, escojamos el fósforo. Aquí está el fósforo, este es un no metal. Y lo vamos a trabajar aquí. Recuerden una cosa, un elemento puede formar tantos compuestos como tantos estados de oxidación tenga. Por ejemplo, si ustedes me preguntan cuántos óxidos puede formar el cloro, entonces el cloro puede formar 4 óxidos diferentes. ¿Por qué? Porque tiene 1, 2, 3 y 4 estados de oxidación. Entonces formaría un óxido con el 1, un óxido con el 3, un óxido con el 5 y un óxido con el 7. ¿Sí? Aquí hay, dentro de los estados de oxidación hay unos casos especiales, como por ejemplo aquí el cloro, que dice más o menos 1. Es porque el 1 puede trabajar en algunos casos con positivo y en algunos casos negativo, al igual que el yodo, al igual que aquí el fósforo, al igual que el azufre, aquí más o menos 2. Entonces, solamente ese estado de oxidación podría comportarse como anión o como catión, o sea, positivo o negativo. Listo. Entonces, les decía, vamos a tomar el fósforo con estado de oxidación 3. Entonces, vamos a formarlo. Entonces, sería de la siguiente manera. Entonces, tenemos el fósforo más el oxígeno. Importantísimo siempre demostrar que es diatómico. Y eso me produciría el fósforo unido al oxígeno, ¿cierto? Primero el elemento, después el oxígeno. Ahora necesito ver cómo me va a quedar la fórmula. ¿En qué sentido? Miramos aquí aparte, dijimos que lo íbamos a trabajar con 3. Entonces, como el oxígeno es -2, voy a hacer esto con otro color para que quede más claro. A ver, cambiamos por aquí. Entonces, como el oxígeno es -2 siempre, o sea que el fósforo va a ser positivo porque tienen que tener cargas contrarias y dijimos que lo íbamos a trabajar con 3. Entonces, ahí están los estados de oxidación. Entonces, mira, chicos, si yo hiciese la cuenta aquí, más 3 menos 2 no me va a dar 0, ¿cierto? No me va a dar 0. ¿Por qué no me va a dar 0? Hagamos la cuenta. Más 3 menos 2 me daría más 1. Entonces la molécula no estaría lista, el compuesto no estaría listo porque eléctricamente no es 0 o no está eléctricamente neutro. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo que vamos a hacer en este caso, lo que nos recomiendan siempre, es cruzar para poder obtener este 0. Entonces el 2 lo pasamos para acá, lo voy a pasar sin ningún signo ni nada. Este lo voy a pasar por acá, ¿ok? Lo que hice fue cruzar, ¿listo? Entonces crucé. Voy a ver si puedo con un colorcito de estos acá. Crucé este para acá y crucé este para acá, ¿listo? Con eso voy a hacer mi cuenta. Entonces vamos a revisar la cuenta. Entonces sería 3 por 2 me daría más 6, ¿cierto? Más 3 por 2. Y menos 2 por 3 me daría menos 6. Y en este caso ya tengo que esto me da 0. ¿Ok? Entonces, como yo les coloqué en la guía, que les ponía más 3 aquí por 2 más tal cosa, y eso me da igual a 0, que es la cuenta que les estoy haciendo acá. O sea que ya la molécula está eléctricamente neutra. Entonces, al estar eléctricamente neutra, ya tengo mi fórmula lista para meter en mi ecuación. Entonces es fósforo más O2 produce, entonces este me quedó
con el 2 aquí y con el 3 aquí. Y ya tendría la fórmula para ese óxido, ya lo estaría formando. ¿Ok? Entonces siempre estar pendientes de esto. Entonces, esta es la formación de un óxido ácido. Dense cuenta que las formaciones se hacen iguales, ¿sí? Aquí lo único que hay que destacar y hay que tener en cuenta es si es un metal o un no metal para poderlo clasificar. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, en la guía, yo les estoy pidiendo, miremos la actividad 1, les estoy pidiendo formar, les estoy pidiendo nombrar y les estoy pidiendo clasificar. ¿Sí? Óxidos para todos estos elementos. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Cuando yo les digo formar, entonces esa formación es plantear esta ecuación. ¿Cómo me va a quedar esta ecuación al final? Así como esta. Esto que hice acá, esto es formar, ¿ok? Formar es plantear una ecuación de cómo se produciría el óxido que me están pidiendo. Y eso es formar. Entonces, en la guía les estoy pidiendo esa parte. La otra es clasificar. Clasificar simplemente es revisar si el elemento con el que estoy formando determinado óxido es metal, entonces su clasificación va a ser óxido básico. Entonces, esto es clasificar. ¿Listo? Si el elemento es un no metal, entonces me va a formar un óxido ácido. Entonces, resumiendo, la clasificación simplemente está en que usted me coloque si es óxido básico u óxido ácido. ¿Listo? Y lo siguiente que me pide la guía es nombrar. ¿Listo? Nombrar. Entonces, al nombrar, pues tengo que bautizar eso que obtengo, que ahorita vamos a mirar cómo se hace. Otra cosa importante para resaltar aquí, queridos amigos, es esta palabra todos, ¿sí? Cuando me dice todos los óxidos posibles, es que yo tengo que revisar. Un ejemplo, yo tengo que hacer todos los óxidos posibles del azufre. Voy a resaltarlo acá, ¿sí? Tengo que hacer todos los óxidos posibles del azufre. Entonces, cuando me piden todos los óxidos posibles, es que tengo que ir a la tabla periódica, ¿sí? Voy y reviso el azufre, aquí está, lo ubico, miro cuántos estados de oxidación tiene, que tiene más 2, más 4, más 6, que en total serían 3 estados de oxidación. Por lo tanto, los óxidos posibles para el azufre son 3 óxidos, uno con el 2, uno con el 4 y uno con el 6. Si voy al cloro, son 4 estados de oxidación, lo que quiere decir que puedo formar 3 óxidos. Si voy al magnesio, acá, por ejemplo, me dice que tiene un solo estado de oxidación, por lo tanto voy a formar un solo óxido. Entonces, de esa manera estaríamos formando todos los óxidos posibles. ¿Listo? Bueno, vamos a poner más ejemplos y vamos a ver la parte de nomenclatura también. Entonces, estar atentos aquí, por favor. Bueno, entonces vamos a escoger un elemento cualquiera. Por ejemplo, vayamos al yodo. ¿Sí? Vayamos al yodo. El yodo, según la tabla periódica que tengo acá, tiene 4 estados de oxidación. Hay tablas en las que le aparece todos, entonces complicado eso, que son el 1, el 3, el 5 y el 7. ¿Listo? 1, 3, 5 y 7. Tendría 4 posibilidades para hacer óxidos. Si me piden los óxidos posibles, pues son los 4. Yo voy a hacer aquí uno nomás de ejemplo. Entonces, en esta ocasión voy a hacer el óxido
que formaría cuando el estado de oxidación es 5. ¿Listo? Entonces, voy a ir primero a la parte de formar. ¿Listo? Entonces, aquí les estaría explicando gran parte de la tarea. Formar. Entonces, esto es lo primero que vamos a hacer. Entonces, para formar debo tomar el yodo. Ojo, el yodo también es diatómico. Debe tener este 2. De una vez aquí les voy a hacer una parte en esta misma hojita. O hagámosla por aquí en una que tengo yo en blanco, en esta hojita. Los elementos diatómicos, para que su merced los tenga en cuenta, ya saben que son elementos que tienen 2 átomos o moléculas que tienen 2 átomos diatómicos. Entonces, se los voy a colocar todas las posibilidades para que cuando su merced los use, por favor les ponga ese diatomismo. Entonces, está el oxígeno, está el hidrógeno, está el nitrógeno, ¿sí? Y los elementos del grupo 7A, ¿sí? Que para mi tabla aquí, la tabla aquí pertenecen al grupo 17. No importa, las tablas traen ambas numeraciones, o esta 7A o esta 17. ¿Listo? Entonces les pongo las dos posibilidades. Y eso serían el cloro, el yodo, el bromo, el flúor. Todos esos serían diatómicos. Entonces, siempre que su merced los va a plantear que estén solitos, su merced me les va a colocar este numerito 2 para demostrar que son diatómicos. Ok, ahí les dejo la anotación. Entonces, volvamos a nuestro ejemplo. Teníamos el yodo más el oxígeno y esto me produce el elemento unido al oxígeno. ¿Listo? Entonces, dijimos que íbamos a trabajar con más 5. Quiere decir, voy a hacerlo aquí aparte, que tenemos que hacer las cuentas para que esto me dé 0. ¿Listo? Entonces, aquí trabajaría con más 5, porque ese fue el que escogí, y aquí trabajaría con menos 2. Así por encima, vemos que no da 0. Más 5 menos 2 no va a dar 0. Entonces, lo que tenemos que hacer en este caso, recuerden, es cruzar los estados de oxidación para que me dé ese 0. Entonces, los voy a cruzar. Entonces, vendría el 2 aquí y vendría el 5 acá. ¿Listo? Y hago la cuenta para corroborar. 5 por 2, 10. Entonces, 10 positivo. 5 por menos 2, menos 10, me daría negativo. Y más 10 menos 10 es igual a 0. ¿Listo? Entonces ahí tendríamos ya eléctricamente neutra la molécula, lo que quiere decir que en la formación, la fórmula correcta me quedaría con el 2 en el yodo y con el 5 en el oxígeno. Y listo, ya tendría mi ecuación, ya tendría formado ese óxido de yodo que me están pidiendo. ¿Listo? Esa sería la formación. Ahora si yo voy a decir clasifico, entonces lo voy a clasificar. Entonces tendría que ubicar el yodo para saber si es metal o no metal. Entonces me voy a devolver aquí a mi tabla. Entonces voy a ubicar el yodo. Mírenlo acá. Este sería el yodo. Me doy cuenta que está por encima de mi escalera, ¿cierto? Lo que quiere decir que es un no metal, porque está por encima de la escalera. Y al ser un no metal, pues sencillamente su clasificación, ¿cuál va a ser? Volvamos aquí. Al ser un no metal, miren acá, el óxido va a ser de carácter ácido, se va a hacer un óxido ácido. Entonces, ahí ya estoy clasificando. Entonces, este
va a ser un óxido ácido. ¿Listo? Ahí tendría ya mi clasificación. Entonces, lo que bastaría, lo que me quedaría sería nombrar. Entonces, vamos a ver la parte de nombrar. Entonces, vamos a trabajarlo acá, en esta de aquí, nombrar. Entonces, chicos, para nombrar, los que leyeron la guía, los que se tomaron ese tiempo de hacer su comprensión lectora, vamos a ir aquí a la guía, nos dimos cuenta que en la parte de nomenclatura, que yo les hice ejemplos, les puse cada cosita bien organizadita, ¿sí? Siempre ustedes se dan cuenta que yo les nombro la tabla 1. Esa tabla 1 la tenemos por acá, mírenla aquí. Esa es la tabla 1. Y esa tabla 1 es la que me va a servir para colocar el nombre, asignar el nombre mediante lo que llamamos, o en este caso, solo vamos a tomar en cuenta la nomenclatura tradicional. Entonces, vamos a pegar aquí la tablita. La tenía muy atrás y para no devolverme tanto. Entonces, con esta tablita, su mercecito lindo va a nombrar. Entonces, acá la tablita la explico. Dice, ¿cuántos estados de oxidación tiene el elemento? Puede ser 1, 2, 3 o 4, ¿cierto? Entonces, aquí les dice que, y aquí voy a hacer una corrección de esta tabla, o corrección, puede que no sea corrección, sino les voy a decir lo que me gusta, mejor dicho. Y es lo siguiente. Aquí, chicos, dice que cuando tiene un solo estado de oxidación, le podemos poner ICO o el nombre del elemento. Entonces, aquí vamos a hacer una corrección y vamos a quitar esta parte. O sea que para mí solamente usted va a utilizar el nombre del elemento, nada más. ¿Ok? Listo. Ahora, cuando tiene dos estados de oxidación, pues vamos a tener o uno menor o uno mayor. Para el menor asignamos oso, para el mayor ico. Cuando son tres, empezamos desde hipooso hasta ico. Y cuando tiene cuatro, empezamos en su respectivo orden, desde hipooso hasta per ICO, ¿ok? Y acá les dice si es mayor, menor, intermedio, bueno, en fin. Ahí la tabla les está dando todos los datos, por eso la escogí porque estaba completa. Entonces, recuerden que estamos trabajando el yodo, voy a volverlo a colocar aquí, y que el yodo trabaja con 1, trabaja con 3, con 5, según la tabla que tengo, y con 7. ¿Listo? Ok, entonces, recuerden también que lo que trabajamos nosotros fue un óxido de yodo que trabaja con 5. Entonces vamos a ver cómo nos quedó nuestra fórmula, que nos había quedado esta, ya es la fórmula final, que es I2O5. ¿Listo? Entonces, I2O5. Entonces, chicos, aquí nosotros ya sabemos que el yodo está trabajando con 5 porque lo hicimos premeditadamente, ¿sí? En caso tal de que de pronto su merced no se acuerde o que le presenten la fórmula simplemente, entonces su merced debe buscar o deducir el estado de oxidación, ¿sí? Solamente le estoy explicando esto adicional, no es que lo tenga que hacer porque, le repito, su merced aquí ya hizo el trabajo, su merced ya sabe con qué estado de oxidación lo hizo, entonces solamente le estoy diciendo si le dieran la fórmula. Un ejemplo para complementar. Entonces, usted ya sabe el de memoria, que es el oxígeno, que trabaja con -2, y simplemente hace la cuenta para ver cuál sería el que trabajaría el yodo acá. 5 por -2 me da -10. Si acá que tengo un 2, pues voy a tener que colocar un +5 para que me dé 0. ¿Sí? Que eso ya lo sabíamos. 5 por 2, 10, 5 por 2 -10 y
más 10 menos 10 me da 0. Ok, entonces ese estado de oxidación es este, ¿sí? Recuerden que yo voy de menor a mayor, del mucho menor al mucho mayor. Entonces, 1, 3, 5 y 7. El yodo tiene 4 estados de oxidación. Entonces, en este caso me ubico acá, 4 estados de oxidación. El menor será 1, ¿cierto? El intermedio menor será 3. El intermedio mayor será 5 y el mayor será 7. En este caso, estamos ubicados, para este caso, en el intermedio mayor, ¿cierto? O sea, este sería el que me sirve para este caso. El intermedio mayor. ¿Por qué? Repito, 1 para menor, 3 para intermedio menor, 5 para intermedio mayor y el mayor sería 7, pero como en este caso eh, estamos trabajando con 5, entonces quiere decir lo siguiente. En este caso me dice prefijo, no hay nada, y sufijo es ico. Sufijo, recuerden que prefijo es empezando, sufijo es terminación. Entonces esto se llamaría siempre, por favor, debo tener en cuenta la función química. En este caso la función química sería óxido, óxido. La tabla me dice termina en ico, entonces le pondría óxido clórico. ¿Listo? Y ese sería el nombre que voy a utilizar. ¿Ok? Entonces ya hice, creo que los 3 pasos. Entonces, formar, aquí lo hice, la ecuación. Clasificar, ya dije si era óxido ácido u óxido básico. Y nombrar, le di el nombre de acuerdo a mi tabla por nomenclatura tradicional. Ese sería eso sería lo que tienen que hacer en ese punto. ¿Listo? Entonces, recuerde que son esas cositas y deben hacerlo una por una. ¿Listo? Entonces, así quedaría. Vamos a hacer otro ejemplo para que hay un caso que se puede presentar y en el que quiero ser eh, específico y es lo siguiente. Vamos a hacer el mismo ejercicio. Vamos a escoger, vamos aquí, vamos a escoger en este caso, eh, a ver, ¿quién nos sirve? Vamos a coger el plomo. ¿Listo? Vamos a coger el plomo. Dense cuenta que el plomo tiene 2 estados de oxidación, por lo tanto puede formar 2 óxidos, ¿cierto? Entonces los óxidos posibles son 2. Yo les voy haciendo es uno por uno. Vamos a coger el estado de oxidación 4, ¿ok? 4. Y vamos a hacer el ejercicio. Entonces vamos aquí. Voy a pegar nuevamente la tabla acá para no estar devolviéndome. Pongámosla por aquí en una esquinita. ¿Listo? Ok. Y vamos a trabajar ese plomo. Entonces, les recuerdo nuevamente, el plomo, cuyo símbolo químico es Pb, trabaja con 2 y trabaja con 4. Todos los óxidos posibles serían 2 óxidos diferentes, pero en este caso, para el ejemplo, lo voy a trabajar con el 4. ¿Listo? Entonces voy a formar. Al formar me quedaría de la siguiente forma. El plomo lo voy a unir con el oxígeno. ¿Listo? Diatómico el oxígeno. El plomo en este caso no. Ya les di todas las posibilidades de los que tendrían este número 2. Y voy a formar. Entonces, me quedaría el plomo unido al oxígeno. Listo, ahí está la formación, que me falta solamente una parte, que es cómo quedaría la fórmula final. Y lo voy a trabajar acá. Entonces, plomo, otra vez, unido al oxígeno. Y vamos a poner los estados de oxidación. Entonces, el oxígeno siempre es -2
Y el plomo, en este caso, lo voy a trabajar con más 4. ¿Listo? Entonces, chicos, aquí no me da 0, obviamente. Más 4 menos 2 me da más 2. Entonces tengo que cruzar, en este caso, entonces, el 2 para acá y el 4 para acá. ¿Listo? Ahí ya me queda más 4 por 2 más 8, menos 2 por 4 menos 8, más 8 menos 8 sería igual a 0. Ojo con lo siguiente, pelados. Aquí hay un caso especial y es que los miembros, tanto este como este, el plomo y el oxígeno, quedaron con su índice par, ¿sí? Entonces, cuando sucede esto, debo simplificar. ¿Listo? Debo simplificar. Al simplificar, me quedaría de la siguiente forma. A ver, simplificar. Entonces, si yo simplifico mitad y mitad, la fórmula me va a quedar como PB 1, porque mitad de 2, 1, ¿cierto? Entonces no lo coloco. Y oxígeno me quedaría como 2 porque le saqué la mitad 4, entonces me quedaría así. Entonces, mitad, aquí le saqué mitad 1, mitad de 4, 2, y es lo que estoy colocando acá. El 1 no se pone, se asume, y el 2 sí se coloca. Entonces, si ustedes me dicen, ah, profe, entonces de pronto los estados de oxidación cambiaron o qué pasó, no, sigue dando 0 y se los voy a comprobar. Vamos a poner el 2 aquí y el más 4 acá, ¿sí? Entonces simplemente 2 por menos 2 me daría menos 4, más 4 sería 0. Entonces se los voy a escribir acá. Más 4 y la operación sería acá menos 2 por 2, ¿cierto? Menos 2 por 2. Y al sumar esto me daría 0. ¿Por qué? Este me daría más 4 acá y esta parte negativa me daría menos 4 acá, más 4 menos 4 igual a 0, ¿ok? Listo, esa es la manera cuando me salen ambos pares. Ahora, hay una manera más corta, que es simplemente, si usted ve que los dos estados de oxidación son pares, solamente es que coloque aquí el número que le hace falta, como lo puse acá, que era 2, 2 por menos 2, 4, más 4, 0. Pero si usted se siente más cómodo cruzando, simplificando, pues es absolutamente válido y es igual y no hay equivocación. Entonces, chicos, la fórmula final, pues ya vimos que es esta, entonces la voy a trasladar acá, tendría un 2 acá y este sería la formación. Aquí ya formé el óxido de plomo con estado de oxidación 4. ¿Listo? Ya hice la formación. Entonces, la clasificación es sencilla. Voy a mi tabla periódica, ubico el plomo, aquí ya lo tengo ubicado, me doy cuenta que está debajo de la escalera, por lo tanto recuerden que lo que está debajo de la escalera son metales, lo que está debajo de la escalera son no metales, ¿sí? Entonces pertenece a los metales, por lo tanto, voy aquí a esta diapositiva, me dice que los que son metales serían unidos al oxígeno, serían óxidos básicos. Entonces, en este caso, el ejercicio que estoy trabajando va a ser un óxido, voy a abreviarlo acá, básico. Esa sería su clasificación, repito. Es diferente nombrar a clasificar. Óxido básico. ¿Listo? Entonces ya quedó formado, ya quedó clasificado y ahora lo voy a nombrar. Entonces, recuerden la fórmula era PbO2, listo. Yo ya sé que está trabajando con 4, yo ya sé que el plomo trabaja con 2 y 4, o sea, tiene dos estados de oxidación nomás. Entonces, volvamos otra vez aquí y vamos a revisar.
Entonces, este señor plomo tiene dos estados de oxidación. Sus dos estados de oxidación me dice que hay uno menor y uno mayor. Vayamos acá. El menor sería el 2, obviamente, y el mayor sería el 4. En este caso, que lo trabajamos con 4, pongamos los estados ahí para que su merced no se confunda. Menos 2 aquí, ¿cierto? Ese no cambia. 2 por menos 2, menos 4, o sea que tendría que poner aquí un más 4. Esto lo trabajamos en la guía de introducción a la nomenclatura, cómo hallar unos estados de oxidación. Entonces, ojo con eso. Eso lo vamos a practicar todo el tiempo. Y eso ya me daría igual a 0. Entonces, quiere decir que esto se llamaría, vamos a revisar acá, dice, a ver, dos estados de oxidación, está trabajando con 4, 4 pertenecería al mayor, por lo tanto, la terminación que voy a utilizar será la terminación ICO. Me dice que no lleva prefijo, entonces no tiene problema. ¿Listo? Dos estados de oxidación, trabaja con el mayor, la terminación que le corresponde es ICO. Bueno, acá tenemos un caso especial en el nombre. Voy a ir aquí a la guía donde yo les expliqué cada cosita. A ver si me acuerdo dónde metí yo eso. Sí lo metí o no lo metí. Aquí está. Voy a resaltar esto acá. Miren, muchachos. Yo les escribí acá, recuerden que algunos elementos cuando forman compuestos se nombran de acuerdo a su nombre origen, ¿sí? Puede ser las raíces griegas, por ejemplo. Por esta razón el prefijo cambia. Para el hierro fer, o sea, no se dice hierrico o hierroso, sino se dice férrico o ferroso. Para el cobre cúprico o cuproso, para el oro áurico u auroso. Y en el caso del plomo, vemos que es plump, o sea, plúmbico o plumboso. El plomo es una de las excepciones de las que estoy hablando aquí. Por eso es que yo les insisto tanto en la lectura de la guía, porque si se dan cuenta, generalmente yo les doy todo lo que necesitan. Entonces, en este caso, esto se va a llamar óxido. Acá sí no valen abreviaturas, hay que poner el nombre completo. Óxido plúmbico. Ya habíamos dicho que llevaba la terminación ico. Entonces, óxido plúmbico. ¿Ok? Entonces, ahí ya está el nombre. Entonces, ya formamos, ya clasificamos y ya nombramos. Entonces, ahí queda el nombre. Aquí ya finalizaríamos el ejercicio. Recuerden que ustedes, les repito, ustedes tienen que hacer todos los óxidos posibles. Entonces, con todos los estados de oxidación por cada elemento que tengan. Por eso les estoy pidiendo la ecuación, ¿sí? Dice como ejemplos 1 y 2 lado izquierdo. Entonces, ejemplos 1 y 2, miren, la ecuación está aquí en el lado izquierdo y el nombre está aquí en el lado derecho, que es lo que les estoy pidiendo con estados de oxidación y todo. ¿Listo? Entonces, háganlo, porfa, con los parámetros que les pido en la guía. ¿Listo? Entonces, chicos, la cuestión quedaría ahí. Esto sería la explicación para la actividad 1. Voy a dejar aula abierta en algún momento por si quedaron dudas y les recomiendo estar pendientes del próximo video que será para aprender el tema de los hidróxidos. Entonces, el tema de la actividad 2. Entonces, muchachos, muchas gracias por su atención. Espero el video sea de gran utilidad. Por favor, véanlo, trabajenlo y nos veremos una próxima vez. Chao.